Los otros tumores que nosotros tenemos que es por ocupación o por masa son el clásico derrame pericárdico maligno, que también se da en carcinoma de mama, pulmón, leucemia, linfoma y melanoma. Quizá esto sea lo más frecuente de ver, porque nosotros lo estamos diagnosticando antes de que haya un tamponamiento cardíaco, porque el estadio clínico máximo que tenemos como una emergencia es el tamponamiento cardíaco, y tenemos que tratar, como dije antes, como oncólogos, tratar de anticiparnos a los fenómenos de emergencia, porque si no, el devenir puede empeorar no solo la sobrevida, sino la calidad de vida. Después tenemos tumores de pericardio que son más raros, como algún mesotelioma o algún sarcoma. Y acá nosotros a veces no tenemos que confundir con la pericarditis, que dan algunas drogas o incluso la radioterapia secundaria a un tratamiento de un linfoma, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que saber en el derrame pericárdico, que cuando aumenta de volumen 200 a 1800 centímetros cúbicos, se produce el taponamiento cardíaco. Pero lo más complicado de este fenómeno es la velocidad con que se produce. Y ahí es lo que por eso nosotros tenemos que anticipar el fenómeno. Por eso tenemos que anticipar el fenómeno. Hoy los ecocardiogramas son mucho más accesibles y más rápidos de hacer que lo que teníamos anteriormente. Si bien el cuadro clínico de taponamiento cardíaco es un cuadro clásico otra vez de disnea con signos hemodinámicos de Kussmaul, un electrocardiograma con bajo voltaje, y obviamente las imágenes radiografía, tomografía, que si nosotros tenemos en el hospital es mucho más fácil para realizar. Y el estándar sería poder tener una ecografía. De todas maneras, hoy con la accesibilidad que tiene la tomografía, nosotros podemos otra vez anticiparnos a los derrames pericárdicos que están dados por alguna progresión de enfermedad de los tumores. ¿Cómo tratamos el derrame pericárdico? Obviamente con una intervención con pericardiocentesis, que también nos puede dar el diagnóstico. En general son 90% hemorrágicos, y con otros procedimientos quirúrgicos, pero el procedimiento intervencionista rápido es la pericardiocentesis. Después podemos programar, hacer una ventana pleuropericárdica, después todo lo demás se puede programar, pero lo que nosotros necesitamos en las primeras 6 horas es un diagnóstico y un procedimiento de pericardiocentesis. Podemos usar quimioterapia, obviamente, como siempre, radioterapia, tratamiento con terapias blanco o inmunoterapia, eso lo vamos a ver un poco después, pero someramente, porque el punto farmacológico de todos los fármacos que se han agregado en estos últimos 5 años fue avasallante directamente. Obviamente acá pueden ver algunas imágenes de un derrame pericárdico visto por ecografía y por tomografía. El otro gran tema que empeora la calidad de vida de los pacientes y sobre todo nos marca una mala evolución de los tumores metastásicos es la compresión medular aguda, que es la progresión de enfermedad en una vértebra o mismo en el canal medular o vecino al canal medular que invade. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que sospechar y otra vez anticiparnos al fenómeno? Es el dolor. La sintomatología de dolor
anticipa el cuadro casi 10 días antes de que se instale un compromiso medular agudo. Entonces eso lo tenemos que tener bien en claro porque por dos motivos. Porque nos empeora la calidad de vida del paciente. No es lo mismo un paciente que tenga una sobrevida corta de 3, 4 meses, pudiendo tener un control de esfínteres, pudiendo caminar por sus propios medios, que tener que estar postrado en cama o ser asistido para poder realizar sus tareas diarias. Obviamente que el dolor nos lleva a nosotros que si nosotros tenemos una sospecha, porque ya se instaló el cuadro sensitivo y el cuadro motor, obviamente nosotros tenemos que ver si el tumor es conocido, nosotros, y sabemos que es sensible a la radioterapia, tenemos que entrar con corticoides y radioterapia, evitar la cirugía. Si el tumor es desconocido y eventualmente radioresistente, como por ejemplo, como vimos anteriormente, los melanomas, la cirugía es imperiosa. Y ahí la táctica quirúrgica la tienen que ver bien con los ortopedistas y neurocirujanos, porque es muy importante la estrategia de ver cuál es el abordaje. No solo hoy lo ideal son todos los abordajes en lo posible que sean anteriores, pero tienen que tener una estabilización del canal medular, porque si no, nosotros podemos hacer una laminectomía y la médula se puede herniar para uno de los dos lados, con el cual no logramos cumplir el objetivo de que el paciente recobre la función sensitiva y motora. Por ejemplo, esta es una imagen de lo que nosotros vemos generalmente en las compresiones medulares agudas. Acá me hace recordar un caso clínico que he visto últimamente de otra provincia, un paciente con un carcinoma de pulmón que hizo un cuadro de paraparesia, luego se instaló una paraplegia, hubo un retardo en el tratamiento quirúrgico y sistémico y el paciente lamentablemente quedó parapléjico, con un cáncer de pulmón estadio 4. ¿Pero qué pasó con este cáncer de pulmón estadio 4? Es un paciente que tenía una mutación del epidermal growth factor receptor en el exón 21 con una alteración de T790, con lo cual era altamente sensible al tratamiento con osimertinib, que es un inhibidor del crecimiento vía oral. El paciente está desde hace 6 meses con ese tratamiento y una respuesta mayor del 70% en todas las lesiones target que nosotros habíamos medido y se lograron reducir. Con lo cual, ¿por qué es importante también esa velocidad en la cual nosotros necesitamos hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno? Porque, como dijimos en la primera diapositiva, las emergencias no solo pueden comprometer la vida del paciente, sino la calidad de vida futura del paciente y el desarrollo de la enfermedad. Hoy todos esos receptores, con las nuevas terapias blanco o terapias dirigidas, como se llaman actualmente, hemos cambiado un poco la historia de las enfermedades metastásicas. Me hace acordar otro caso clínico de otro melanoma con múltiples metástasis en columna dorsal, invasión del canal, que nosotros logramos también medir el BRAF, un BRAF positivo y un paciente que estaba con alteraciones neurológicas progresivas, que logramos también
hacerle un soporte de alta dosis de corticoides y nos vino, por suerte, rápido el diagnóstico de BRAF con bloqueante del BRAF. El paciente hoy está, por suerte, libre de enfermedad, hace un año. Por eso hay que tener en cuenta esas cosas, porque en esa velocidad que nosotros tenemos para resolver los problemas y hacer un correcto diagnóstico, en esos detalles va la calidad de vida futura del paciente. El otro tema que nosotros vemos con frecuencia en el consultorio, en las guardias, es el compromiso pulmonar por células neoplasias cuando la enfermedad se mete en el intersticio entre los alvéolos y los vasos. Imagínense que nosotros tenemos más o menos 90 metros cuadrados de superficie de hematosis, y cuando la enfermedad se mete en esos intersticios también produce un cuadro de disnea severo con tos seca, y en el cual la sensación que tiene el paciente es que está bajo el agua y no puede salir. Esa sensación de disnea, con esa sensación que el paciente no puede recuperar su hematosis, lo lleva al paciente a una taquipnea muy pronunciada y un cuadro de ansiedad que realmente es complejo de resolverlo, porque a veces los corticoides tienen un tratamiento que es de corta duración y no logran revertir la situación completamente. Si nosotros tenemos en pacientes que tienen un tumor conocido, que son sensibles a la quimioterapia, nosotros podemos revertirlos. Yo recuerdo un caso de cáncer de mama que tuve que asistir hace unos años, y que era una paciente que había hecho una linfangitis pulmonar. En ese momento había entrado una nueva droga y se utilizó, y la paciente pudo tener una respuesta completa. Y después, por suerte, vivió 10 años más. Igual que para leucemias y linfomas también sucede lo mismo. Son tumores de alta respuesta y potencialmente curables que se tiene que hacer el esfuerzo. En el mientras tanto, nosotros tenemos que usar corticoides, oxígeno, morfina y midazolam para que el paciente deje de tener esa sensación que está bajo el agua, porque realmente es una sensación experimentada por el paciente que es lamentablemente de una angustia que es indescriptible cuando uno la ve y el paciente está en esa situación. Pero bueno, se puede controlar con morfina y midazolam, poner el tratamiento adecuado y esperar que haya una respuesta. Hace 2 meses atrás también una paciente que veo en el Hospital Pena, una paciente de 40 años con cáncer de mama relacionado a una mutación del BRCA1 y 2, como cáncer de mama y ovario hereditario, que la abuela tuvo cáncer de ovario, la madre tuvo cáncer de mama y ella tiene un cáncer de mama que no solo tiene esa alteración del BRCA1 y 2, y tiene una característica biológica que se llama triple negativo. Bueno, no sé ustedes si alguna vez lo han escuchado. Y esa chica, bueno, entró con tos seca, una linfagitis carcinomatosa en pulmón, y que por suerte respondió a un tratamiento dirigido hacia bloquear esa mutación. La otra ocupación que nosotros dijimos, bueno, son las metástasis en el sistema nervioso
central, la retención urinaria con o sin falla renal y la oclusión intestinal. Pero esto, obviamente, no nos vamos a detener mucho porque son causas en las cuales nosotros generalmente las metástasis del sistema nervioso central hoy las anticipamos. Es muy raro que un paciente ingrese por una convulsión, por una metástasis desconocida. Seguramente son pacientes de nuevo diagnóstico o pacientes que debutan con un tumor del sistema nervioso central que no están diagnosticados previamente. Con la falla de retención urinaria y la oclusión intestinal, obviamente el tiempo que nosotros tenemos para resolver el problema quizás sea más largo. Esta es una diapositiva que muestra un poco cuál es el tratamiento para una convulsión, pero bueno, la mayoría de los médicos que están en una guardia saben hacerlo, no le vamos a andar mucho en el tiempo. Ahora se acuerdan de esa diapositiva que nosotros tuvimos, masas ocupantes. Vayamos un poco a las metabólicas, que son las que surgen también de una progresión de la enfermedad o por tratamiento instituido que produce alguna falla metabólica. La más clásica que nosotros hemos visto hasta el momento es la hipercalcemia maligna. ¿Por qué? Porque es muy frecuente en los cánceres de mama, pulmón, renal y el mieloma múltiple. Si bien el mieloma múltiple obviamente hoy es tratado por los grupos de hematología, la hipercalcemia es un evento de emergencia que se ve con frecuencia. Pero acá hay que hacer una distinción. También el anticiparse a la hipercalcemia es importante por parte de los médicos tratantes. Es decir, nosotros antes del año 2000 teníamos hasta un 30% de frecuencia de hipercalcemias malignas. Hoy la hemos bajado al menos del 2-3%. ¿Por qué? Por el uso temprano de bifosfonatos, ácido zoledrónico, denosumab. Ya prácticamente son estándares para un tratamiento. Así tenga un solo sitio de metástasis ósea, el paciente entra en un tratamiento preventivo con bifosfonatos. Obviamente que uno lo tiene que sospechar cuando sabe que un paciente está en tratamiento de quimioterapia o por cualquier situación. Entra con un cuadro de deshidratación, poliuria, somnolencia, mareos, cefaleas. Y sobre todo hay que tener en cuenta porque puede ser arritmias. Obviamente el laboratorio lo podemos clasificar en leve, moderada y severa. Nosotros vemos muchos pacientes acá, en este escenario. Pocos vemos acá y casi nadie vemos acá. Casi ninguno vemos. Pero este es el escenario más frecuente que nosotros vemos con hipercalcemia. Por eso nosotros, al instituir tratamientos con bifosfonatos, se reduce mucho la frecuencia de la aparición de hipercalcemia maligna. Obviamente siempre están relacionados a las metástasis óseas por distintos factores. En algunos otros casos se da por producción inadecuada, por algún tumor secundaria a una secreción inadecuada de algunos de los factores que lo pueden dar, pero no nos vamos a detener porque estamos con el tiempo ya ajustado. Obviamente el tratamiento es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Hay que hiperhidratar al paciente, dar pamidronato, ácido zoledrónico, corticoides, y si uno tiene denosumab, que no lo tenemos que ajustar tanto en la insuficiencia renal, sí a los pamidronato y al ácido zoledrónico, si bien tiene tablas de corrección de acuerdo al CLIREN o al CLIREN corregido de acuerdo a la forma de Krakow. Eso lo usamos habitualmente. Y obviamente forzando diuresis.
Eh, el otro síndrome es el síndrome de lisis tumoral, que lo produce por la liberación de productos tumorales o por el tratamiento que produce una gran muerte celular y tienen una alta tasa de proliferación celular. Pero además tenemos que tener un alto contenido de purinas. Si no, eso no se produce. Por ejemplo, los altos índices de fracción de crecimiento en tumores germinales, pequeñas células de pulmón, pero bajo contenido de purina, no se asocian al síndrome. Igual que al revés, altos índices de purina con bajo índice de crecimiento tumoral, como por ejemplo la neoplasia de colon, tampoco se produce. Pero sí las neoplasias hematológicas, linfoma, linfoma de Burkitt, leucemias, cumplen con estos dos criterios y uno puede ver, sobre todo, síndromes de lisis tumoral en pacientes oncohematológicos, no tanto en pacientes oncológicos de tumores sólidos. El cuadro clínico, obviamente, vamos a tener un paciente con una oliguria, un pH ácido, puede haber arritmias, hipercalemia y falla multiorgánica por liberación de citoquinas. Por eso los hematólogos generalmente cuando tienen que hacer un tratamiento de inducción, tratan de poner no solo hiperhidratación, sino alcalinización de la orina. Obviamente con un cuadro bioquímico que es lo que contamos anteriormente: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. El tratamiento otra vez es hiperhidratación, bicarbonato, alta dosis de furosemida y sobre todo alopurinol, que nos bloquea el eje hiposantinas-santinas, ácido úrico. Obviamente la hipomagnesemia, la calcemia que hay que corregir, y si es necesario a veces se debe hacer diálisis.